Hola a todos, en este video vamos a continuar con la tercera parte de ondas. En este caso vamos a estudiar dos conceptos fundamentales para poder comprender el tema de movimiento armónico simple. En mi primer concepto me dice que cuando la fuerza que empuja o jala un objeto hacia el equilibrio es proporcional al desplazamiento desde el equilibrio. Esto es lo que vendría siendo el concepto de movimiento armónico simple. La fuerza restauradora me dice que es la fuerza que actúa para llevar un objeto de vuelta al equilibrio. La amplitud es el desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos un ejemplo de movimiento armónico simple de una masa unida a un resorte. ¿Qué podemos observar nosotros en esa figura? Tenemos una doble flecha que me va a representar al resorte. Tenemos un objeto, que en este caso podríamos decir que es un carro o un vehículo. Tenemos un valor positivo, un valor negativo y un valor neutro que vendría siendo el cero. O la parte que está en equilibrio. Ahora bien, en la letra A me dice que comienza el ciclo y una vez que comienza el ciclo va a tener una máxima posición hacia mi X positiva. Me dice que también hay una máxima fuerza restauradora hacia la izquierda y la rapidez es cero, es decir, que no hay una velocidad. Cuando tenemos ese caso, que el movimiento armónico simple se desplaza hacia la derecha, el resorte, en este caso, cuando es desplazado hacia la derecha con esa determinada masa de ese carro, debe existir o actuar esa fuerza restauradora hacia el lado opuesto, es decir, hacia la izquierda. ¿Con qué finalidad? Para volver a estar en equilibrio. Eso es lo que sucede en mi letra A. En la letra B, si ustedes observan, ya el carro volvió a estar en equilibrio. ¿Qué pasa cuando ese objeto está en equilibrio? No existe fuerza. Es decir, que la fuerza va a ser cero y la velocidad con que él regresa a ese equilibrio va a ser máxima. En la letra C, cuando ese vehículo o ese objeto se desplaza hacia la izquierda, debe existir una fuerza restauradora que vaya hacia el lado contrario, es decir, hacia el lado derecho. ¿Para qué? Para que dicho objeto, o en este caso el vehículo, regrese a su estado inicial, que viene siendo la parte cero, es decir, que está en equilibrio. No hay una rapidez allí en ese proceso. Y la máxima fuerza restauradora va hacia la derecha. En la letra D, ya dicho objeto, una vez que se ha aplicado esa fuerza restauradora, vuelve a estar en equilibrio. Su fuerza va a ser cero, hay una máxima rapidez en cuanto a la velocidad. Y la letra E, volvemos a empezar el ciclo, o en este caso, la culminación del primer ciclo. Las condiciones son las mismas que en A. En conclusión, todo movimiento armónico simple debe tener una fuerza restauradora para poder lograr el equilibrio. Si un objeto se desplaza hacia la derecha, va a existir una fuerza restauradora hacia el lado contrario, que vendría siendo en este caso el lado izquierdo, para volver que ese objeto llegue a estar en equilibrio. Si
el proceso es inverso, es decir, que existe un desplazamiento hacia el lado izquierdo, debe existir una fuerza restauradora que vaya hacia el lado contrario, que en este caso sería hacia la derecha. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de volver a estar en equilibrio. Una vez que esté en equilibrio, se vuelve a repetir nuevamente el proceso. Es decir, que empieza de nuevo el ciclo. Esto quiere decir que el tiempo que transcurre todo el ciclo, es decir, desde el comienzo hasta el final, podríamos decir que se divide en 4 partes. Cada parte tendría que tener un cuarto de tiempo. Si nosotros aplicáramos ese problema que está allí en la figura y le agregáramos un minuto, es decir, que el ciclo tarda un minuto, entonces para yo saber la posición que tiene ese objeto en un determinado tiempo, entonces tendría que dividirlo entre un cuarto de ese tiempo. En el próximo video vamos a hacer un ejemplo aplicando estos conceptos.